Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con ese tema bien sabrosito iniciamos a nuestra edición de la tarde de hoy, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Alexis Rojas. A Roberto Alexis Rojas ya le cambié el nombre. ahorita Robinson me reclama por ahí. Y en la producción a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715. Y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Nancy, eso es lo malo de tener tantas R en la vida. Bueno, seguimos. Hoy fue un día bastante intenso en el Parlamento Europeo en relación al tema Venezuela, porque por un lado estuvo Juan Guaidó interviniendo y por el otro lado María Corina Machado. La intervención de Juan Guaidó fue una solicitud directa al Parlamento Europeo, respaldo a la búsqueda de un acuerdo integral en las negociaciones de México que permitan poner fin al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Tenemos que poner la mirada en la solución que es elecciones libres y justas. Pido a este Parlamento el respaldo al acuerdo integral de México. La solicitud la hizo el mandatario durante su intervención sobre la situación política posterior al evento electoral de las regionales y locales de Venezuela del 2021, donde además reiteró que la presión es a través de herramientas que tiene el mundo libre, es decir, las sanciones. Es fundamental en la lucha contra los regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro, Cuba, Nicaragua, Bielorrusia, Rusia, entre otros. Refirió Guaidó que los venezolanos no se rendirán hasta lograr la libertad de Venezuela, así como el rescate de la democracia. Destacó el testimonio de resistencia y lucha para enfrentar al régimen, pero también recordó que hay una importancia en la unidad para seguir adelante y lograr el éxito en las metas planteadas. Por su parte, también intervino María Corina Machado, y María Corina Machado señaló que en Venezuela hay una guerra no convencional entre actores del crimen internacional y geopolíticos. Venezuela ha sido ocupada, más del 50% del país está bajo control de grupos criminales. Sobre retomar el proceso de negociación en México, dijo que el régimen decide cuándo negocia, dónde negocia y con quién negocia. Hay una desconfianza en la dirección política y ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo construir una dirección política que genere confianza entre los venezolanos?, afirmó María Corina Machado. María Corina Machado también recordó que el 11 de abril hubo 11.000 cortes eléctricos en Venezuela, mientras hablábamos de familias que pasan por la selva del Darién. Paralelamente, el régimen busca blanquear su cara en una estrategia sobre una Venezuela que está mejorando. Son parte de las declaraciones de María Corina Machado. También intervino en el Parlamento Europeo conjuntamente con Juan Guaidó, el presidente encargado del país. Y esperamos que el proceso pueda reiniciarse próximamente, es lo que dice sobre esta negociación en México Gerardo Bleider, quien es el jefe de la delegación de la plataforma unitaria en la negociación en México. Ha señalado el día de hoy que espera que este proceso de diálogo se reactive en las fechas próximas, tras haber sido suspendido en octubre del año 2021 por los representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Apostamos a que este proceso pueda, en fechas muy próximas, reiniciarse si todo sale como está previsto. Sobre las particularidades, en este momento pues no pueden aún revelarse por las evidentes discreciones de firma, y esto en medio de ese proceso de negociación para llegar a este acuerdo. Es lo que ha señalado durante esa sesión del Parlamento Europeo, que ha abordado la situación directa de Venezuela. También reiteró que este proceso de negociación debe hablarse sobre las diferentes garantías electorales para los próximos comicios que se van a presentar. Necesitamos garantías institucionales para los procesos electorales que no sean intervenidos por otros poderes públicos y sean bien llevados por el CNE, es lo que ha ratificado. Bueno,
La gente todavía impactada con el anuncio de Maduro ayer de lanzar a la bolsa de valores las acciones, un porcentaje mínimo de las acciones de empresas como CanTV, Movilnet, la petroquímica y también otras que están en manos del Estado venezolano. Y ha confesado, mire, necesitamos plata, no la tenemos, vamos a lanzar esta oferta de acciones. Sin embargo, pues como lo comentábamos en el programa de Aruba esta mañana, es necesario una cosa esencial. Cuando usted cotiza en bolsa de valores, sabe que es importante el tema de la transparencia y la información. Si usted no tiene un estado financiero claro, transparente, público, si usted no sabe de los manejos, planes y negocios de la empresa públicamente, usted simple y llanamente está lanzando un bono o una cotización de bolsa totalmente al azar, totalmente oscura, opaca. Y esto pues no anima a ningún inversionista serio. De que hay otro tipo de inversionista, sí puede ser que haya otro tipo de inversionista y a lo mejor ese sí esté interesado en una empresa que no publica sus estados financieros como CanTV desde hace varios años. O una empresa como Movilnet, que es la empresa que más clientes ha perdido en Venezuela en la telefonía móvil. O una petroquímica que está totalmente aislada del mercado internacional debido a su muy baja capacidad de producción y el desmantelamiento institucional que ha vivido. Esas son las grandes preguntas que se hace la gente. El día 16, el próximo lunes, el gobierno está dispuesto a presentar en la Bolsa de Valores de Caracas los informes económicos actualizados de estas empresas que va a lanzar al mercado. Ahora, con un 5 o un 10%, Alan, estas empresas son minoritarias, no tienen voz y voto. ¿Qué pasa en ese momento? Claro, ahí hay otra pregunta. O sea, yo como inversionista, suponte que yo me interese y voy a CanTV a invertir en las acciones de CanTV. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo está la cosa? No, que la empresa va mal, que esto, que aquello, que necesitamos recursos. Bueno, bien, y la junta directiva la van a cambiar. No la vamos a cambiar porque usted es minoritario y usted no puede exigir que se cambie la directiva de la empresa. ¿Cuál es el aliciente real para que alguien pueda participar en esto? Mire, hay que ser mal pensado con este gobierno y acertarás. Este gobierno de facto, que se ha caracterizado por la opacidad, pudiera encontrar por esa vía recursos, pero en una estrategia de lavado de dinero. Esa pudiera ser una opción. Pero hasta que el gobierno no muestre todas las cartas en esta acción pública que pretende hacer, colocando en la bolsa de valores acciones de una pequeña proporción de acciones de las empresas del Estado que actualmente están en quiebra prácticamente todas, pues no vamos a saber si esto es una operación de lavado o es una operación económica real y cierta. Y Nancy se asusta. No, pero es que llega una pregunta, no me asustes, es que llega una pregunta con el tema económico. Si Venezuela está sumida en una crisis económica total, donde casi 7 millones de venezolanos han salido, donde las empresas han fracasado, donde las empresas han sido expropiadas, donde es más, están regresando propiedades a sus dueños, pero no les están dando un aval, no les están pagando por esas pérdidas. ¿Cómo van a invertir? ¿Cómo voy a ganar en una empresa que está totalmente acabada, destruida? Como inversionista, ¿tendré alguna preventa realmente siendo minoritario? Ahora, puede tener, si es el caso, el accionista mayoritario. Recordemos que en Venezuela se está manejando y va a ser el cuarto país de producción en coca que puede estar generando ese lavado de activos. Bueno, es lo que dice Inside Crime. Inside Crime publica una información sobre esto del crecimiento de la producción de coca en Venezuela. Pero uno tiene razones válidas para preguntarse cuál es el sentido de mantener
por ejemplo, usted puede ser incluso capital de riesgo, de esos llamados capital golondrina, que usted pasa de país en país asumiendo empresas en riesgo y asumiendo el riesgo como tal. Usted puede ser capital golondrina, pero usted quiere tener decisión en esa empresa en la que usted va a invertir, porque para eso está. Pero si es minoritario no tiene la posibilidad. No tiene, pero entonces me dicen a mí, bueno, vamos a sacar acciones de una empresa que está quebrada y una junta directiva que la ha conducido de fracaso en fracaso. Pero vamos a mantener esa junta directiva, vamos a mantener la estructura gerencial. Incluso algunos inversionistas de riesgo se meten en esos negocios, pero con la opción de modificar el tema de la estructura de las empresas y también proceder a negocios que permitan el cambio de junta directiva para poder tener entonces un cierto control gerencial. Bueno, yo me quedo con la gerencia general, ustedes se quedan con la presidencia. Esa es una de las opciones, pero en este caso no se avisora nada y como siempre los anuncios económicos de Maduro son a medias. O sea, ni siquiera a medias, son anuncios. Mira, vamos a invertir, pero ya va, ¿y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se va a hacer la cosa? Bueno, esas son las respuestas que el país espera. Vamos a esperar. A lo mejor nos sorprenden el 16 y nos dicen otra cosa y bueno, ya uno pues tendrá un mejor criterio para opinar. Pero hasta ahora, mire, yo no sé. Yo lo dudo. Yo lo dudo, así es. Y hablando de Nicolás Maduro, habla acerca... les da el ataque de eficiencia. El ataque de eficiencia, pero el ataque emocional hacia los migrantes venezolanos. Vénganse, ya basta de tantos insultos y además de tanta xenofobia. Esto, pues son esas palabras que ha pronunciado Nicolás Maduro, donde le dice a esos venezolanos que están siendo sobreexplotados, donde les han realizado los peores vejámenes en esos países donde han llegado, y esto al referirse a esa migración venezolana que según las estimaciones de la ONU ya llega aproximadamente a unos 6 millones de ciudadanos. El dirigente oficialista ha manifestado: ahora nos toca a todos echarle adelante a este barco. Sus declaraciones se dieron después en medio de una reunión que se presentó con miembros del sector exportación del país. Durante esta transmisión, Nicolás Maduro opinó que el país ha tenido muchísimos avances y además reconoció que los ciudadanos han buscado la manera de enfrentar esta crisis económica desde hace muchísimos años. No van a haber sanciones, amenazas, declaraciones, agresiones de ningún tipo que detengan el empuje que Venezuela ha tomado, es lo que ha agregado. También agregó algo: vamos a consolidar esta primera etapa de recuperación, de crecimiento y de expansión en todas las fuerzas productivas en Venezuela, con una estabilidad cambiaria, venciendo la inflación y con una generación de total riqueza. ¿Cómo, Maduro? ¿Cómo? O sea, no digas el qué, di cómo vas a hacer esos cambios y esas modificaciones. Vamos a hablar de estabilidad cambiaria, uno de los temas que tocaste, estabilidad cambiaria. ¿Cómo va a haber estabilidad cambiaria si el dólar se ha depreciado durante las últimas semanas y ha empezado a depreciarse de manera acelerada, a pesar de que ustedes le están inyectando a través del Banco Central de Venezuela millones de dólares diariamente a la mesa cambiaria? O sea, ¿cómo? Explícame cómo hay estabilidad cambiaria en ese sentido. ¿Cómo hay control de inflación si todavía tenemos la inflación más alta del mundo? ¿Cómo vas a desarrollar una estrategia económica que permita cumplir lo que estás prometiendo? O sea, es el cómo. Decía Bill Clinton, recuerdo yo en su campaña presidencial, es la economía, estúpido. Es la economía. O sea, quieres solucionar los problemas del país, tienes que atender el tema económico, pero no lo puedes atender de una manera falsa, prometiendo cosas que no vas a cumplir. Por ejemplo, entre otra declaración, esta de que los productores tienen que incrementar su producción 20% para exportar. Pero ¿cómo vas a exportar si no tienes una política exportadora y lo que tienes más bien son elementos que subyugan la producción? O sea, eso es lo que tenemos que nosotros que preguntarle como venezolanos a Maduro. O sea, mucha prometedera
y decía mi abuela por ahí, poca cumplidera. Bueno, Mucha prometedera y poca cumplidera. Eso es lo que está pasando Nicolás con Maduro Venezuela. aseguró que se ha logrado un primer peldaño en el repunte del crecimiento de la economía real del comercio en Venezuela, el acceso a los bienes, el acceso a los servicios por parte de toda la población, de la riqueza del país y además de esos ingresos que se ven en el país venezolano. O sea, ¿de qué está hablando Nicolás Maduro? Vamos a dejar estos comentarios para el próximo bloque porque no nos va a quedar tiempo en esto, pero de verdad que esto da para hablar y largo. Escuchamos las declaraciones de Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, en la protesta que fue llevada a cabo por los universitarios por el respeto de sus derechos laborales. Veamos. Nos quitan la comida, nos hacen padecer hambre, nos niegan todos los derechos humanos a los venezolanos, porque no es solo a los universitarios. Y ahí veo la lucha pequeña hacia la grande. No somos solo los universitarios los que estamos afectados, aunque lo estamos, y profundamente, en todo. Los mayores, los de reciente ingreso, el que quiera venir a la universidad, ¿cómo viene con esos sueldos, con esa desprotección social? Pero no voy a hablarle de lo que todos ustedes saben, porque todos lo sabemos. Y lo vivimos. Vamos a lo grande. El atropello es solo de los universitarios, o es solo a los universitarios. No. El atropello de este régimen criminal es contra todos los venezolanos. Y allí es que tenemos que apuntar. Defender nuestros derechos, sí, pero defender el derecho grande, el derecho que tenemos los venezolanos a nuestra libertad, a nuestra democracia, a tener derechos humanos garantizados por un régimen que no lo garantiza. Y ahí incluyo el hambre como mecanismo de control, que es lo que nos están aplicando a los universitarios. ¡Hambre! ¡Hambre es el poder! Y es contra eso que tenemos que luchar. Contra este régimen macabro que intenta acabar con los venezolanos. Y esa es la lucha grande. Y en la lucha pequeña yo los invito, compañeros, ya para cerrar, vamos a internacionalizar más este conflicto. Vámonos a las embajadas, vámonos a los organismos internacionales a decirles que esta hambre y de este intento macabro del régimen de acabar con los venezolanos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, tengo que hacer una corrección aquí. Era William Anseume, el presidente de la Asociación de Profesores, pero de la Universidad Simón Bolívar. Pero lo que dice es cierto, o sea, este es un gobierno hambreador. Allá el 1% que se lo goza, pero el 99% de los venezolanos está pelando y no precisamente cable. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos.